Buenas noches, familia. Bienvenido a un episodio más de Ampliando el Debate. Y de lo que vamos a hablar es de averías, de capitalismo. Y como ya habéis escuchado en muchos sitios y en muchas ocasiones, a qué se deben las averías y a qué se deben los fallos de los sistemas estratégicos que estamos viendo últimamente, nosotros vamos a ir un poco más allá. Vamos a ampliar el debate y nos vamos a preguntar ¿por qué un sector estratégico de primera necesidad y de utilidad absolutamente pública no está completa y totalmente en manos públicas? Que es verdad que en un entorno público puede haber muchos inútiles que cojan y lo hagan mal. El que crea que hay más inútiles en la función pública que en ciertas empresas privadas es que no he estado en suficientes empresas privadas para ver lo que hay por ahí por dentro. Recordad, por ejemplo, que de la peste borbónica, doña, no lo sé, no me consta, estuvo trabajando para la Caixa y algo haría cuando le pagaban. Recordad también cierto tipo de fundaciones donde ha trabajado gente como, ¿qué te digo yo?, Abascal o Díaz Ayuso. Os puedo poner ejemplos hasta hartaros, pero al final todo se resume a lo mismo. Y voy a romper una lanza en pro del liberalismo. Aquí, en Ampliando el Debate, somos muy de defender el liberalismo. Así que me voy a ir a La riqueza de las naciones y a Adam Smith. El señor Adam Smith decía que cuando privatizas algo que es estatal y que debe servir para todos, y ese algo es muy, muy valioso, en realidad no lo puede comprar el conjunto de la población, así que privatizarlo para democratizarlo es una mentira, es una patraña, es una milonga, es un cuento, es un engaño. Y en la Unión Soviética de eso saben mucho. Cuando privatizas de forma que solo unos pocos son los que pueden acceder al control de ese bien, en realidad se lo estás regalando y van a tener a todos los demás habitantes del país como cautivos. Recordad que es Adam Smith el que dice que cuando los industriales y los comerciantes proponen una ley no hay que hacerle caso nunca, por lo menos hasta que se investigue con muchísima atención, porque los intereses de ese grupito y de su egoísmo y de su avaricia, él dice que ni son ni deben ser los que mandan a la humanidad. El egoísmo de esa gente pone sus intereses no solo de una forma distinta del conjunto de la población, sino la mayor parte de las veces contraria a los intereses del conjunto de la población. Así que la pregunta de verdad es ¿por qué este tipo de cosas no es total, absoluta y rematadamente pública? Y empezamos, Tony. Va, pues buenas noches. Buenas noches, ya hacía tiempo. Yo voy a empezar no vamos a hablar de los detalles técnicos, porque la verdad es que en este caso, como en casi todo, de detalles técnicos ya más o menos lo sabemos, puesto que Turiel en otro podcast de economía directa lo explicó claramente, tremendamente. Aparte, ahí en su blog él pone enlaces a otros blogs en lo que explican. Digamos, yo soy de letras, entonces tampoco puedo explicar mucho. Voy a referir al postpartido. Entonces, para acabar, antes de esto, dos cosas. Primera, en Ampliando el Debate hicimos hace un par de años un programa que se llama Españoles sin luces, en el que explicamos la moratoria nuclear y el proceso de privatización. Y hablábamos del famoso caso del pobre concejal del BNG, que cuando se leyó cómo se hacían las subastas, pues el hombre se echó las manos en la cabeza, intentó organizar una subasta medianamente normal quiere decir que para que no fuera el saqueo de costumbre, y las eléctricas le mandaron a su ejército de abogados y no le lincharon de personalidad. En ese programa contamos eso, comentamos también la moratoria, comentamos cómo se hizo el proceso de privatización, sobre todo a finales de los 90, que fue muy bonito de ver, están los documentos escritos y es muy interesante leer cómo el hecho de que la electricidad, la energía en un servicio público no aparece por ningún lado, todos sabemos que ahora son comunistas, es comunismo y entonces, pues nada. También comentamos el hecho de cómo
los consejos de administración de las eléctricas y de red eléctrica, etcétera, se han convertido en un pesebre en el que van todos allá a poner el cazo. Descubrimos incluso el caso de un famoso sindicalista, Coscubiela, estuvo unos cuantos añitos allí en uno de esos consejos y poniendo el cazo. Entonces, por eso, insisto, quien quiera escuchar toda esa información, pues escucha el podcast y ya está. Una vez dicho esto, para contextualizar esto, vamos a utilizar a mí me gusta mucho el rock. Entonces vamos a utilizar una canción de Leonard Cohen, que es bastante antigua, pero muy interesante. Pues solo voy a traducir la primera estrofa. El título de la canción es Todo el mundo lo sabe. Lo dice, todo el mundo sabe que los dados están cargados. Todo el mundo los lanza con los dedos cruzados. Todo el mundo sabe que la guerra finalizó. Todo el mundo sabe que perdieron los buenos. Todo el mundo sabe que la pelea estaba arreglada. Que el pobre permanece pobre y el rico se hace más rico. Así es como funcionan las cosas. Todo el mundo lo sabe. Pues básicamente esta canción resume lo que está ocurriendo aquí. Una vez se ha producido el apagón y entonces ha salido nuestra querida doña Beatriz Corredor. Recuerden todos ustedes que Beatriz Corredor era la que estaba al frente del Ministerio de la Vivienda cuando ocurrió la crisis inmobiliaria. Ella estaba allí también. También recordemos que teóricamente el sistema financiero español era básicamente el mejor del mundo, como el sistema eléctrico también es el mejor del mundo, como el sistema financiero siempre es el mejor del mundo y siempre ocurren estas cosas rarísimas. Y entonces Beatriz Corredor también andaba allí haciendo sus cositas o no haciendo nada, o dijéramos beneficiando a cierta clase social. ¿Por qué? Porque debido a lo que pasó nos enteramos que la red eléctrica dice una cosa al público, pero en cambio los inversores dicen otra, porque en el mundo, siempre digo que en la media información de masas hay que leerlos con las gafas ideológicas bien puestas. Pues mientras tú lo leas con las gafas ideológicas bien puestas, no hay ningún problema. Pues el mundo publicó una noticia el 29 de abril del 2025 que nos comentaba lo que Red Eléctrica publicó en su último informe anual remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del 27 de febrero. Claro, las empresas cotizadas deben advertir en estos documentos a sus inversores de cualquier amenaza que pueda afectar al negocio. Lo de obligación por ley. Entonces, uno de los párrafos del siguiente informe decía, y cito literalmente, el cierre de centrales de generación convencional como las de carbón, ciclo combinado y nuclear, consecuencia de requisitos regulatorios, implica una reducción de la potencia firme y la capacidad de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. Esto podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que pueden afectar el suministro y la reputación de la empresa. Esta incidencia supone un riesgo con un horizonte temporal a corto y medio plazo. El informe es del 26 de febrero del año corriente. Entonces, que el 26 de febrero ellos ya estaban diciendo que esto podía pasar. Claro, estos informes pues se los ve quien se tiene que leer y el público en general pues no los conocemos, aunque se de la calle. Ha ocurrido lo que gente, insisto, como Tuvioli pronosticaba. Ellos, Red Eléctrica lo sabía, puesto que informó a los inversores y ahora de repente está intentando desviar la atención y centrándolo todo en el hecho de que las renovables son el futuro y que tenemos que poner mucha energía renovable y que nuclear es mal y tal. Empieza a hablar de lo importante. ¿Qué es lo importante? Que tenemos un servicio de primera necesidad privatizado que responde a lo que llamamos pues, estos incentivos perversos de ganar la mayor cantidad de pasta posible. Entonces el problema es que cuando tú tienes, insisto, el mercado no es un asignador óptimo de recursos. Una cosa es que tú tengas una empresa que fabrica sacapuntas. Y bueno, pues una empresa privada y no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de las cosas del comer, no puede ser gestionado con la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque si no ocurren estas cosas. Si tengo que elegir entre ganar más pasta o dar un servicio, la elección es obvia, es ganar más pasta. Y si luego pasa algo, pues ya veremos lo que hacemos. Como están ahora en modo control de daños, con la famosa en arriba que han montado, hablando de todo,
menos de lo más importante. Tenemos un servicio público absolutamente privatizado, regido por el beneficio. Entonces, insisto, la disyuntiva es muy simple. Si tengo que ganar pasta o tengo que dar un servicio, la opción es ganar pasta, siempre. Porque el sistema funciona así. El capitalismo es un sistema inmoral. El capitalismo es un sistema amoral. Si le da igual, es beneficio, puro y duro. Entonces ahora lo que están montando es todo como lo he llamado muchas veces, un técnico de la lingüística, que es ruido blanco. Llenar el canal de ruido. ¿Para qué? Para no hablar de lo que hay que hablar. Y me hace mucha idea que se busquen responsables, pues los responsables es en esas preempresas privadas que dan el servicio. Porque alguien, si tú empiezas a escalar en la pirámide, llegará alguien que haya dado la orden de hacer eso. Porque eso, los de abajo no dan las órdenes. Es decir, ellos no deciden, ellos obedecen órdenes. Porque una empresa capitalista es una pirámide jerárquica en la cual la democracia ni se lo espera. Los de arriba mandan y los de abajo obedecen. Y el que no obedezca se va a la calle. Entonces, alguien decidió hacer eso. Claro, como de eso, y la redundancia, no se puede hablar, pues tenemos el circo montado en el que unos echan la culpa a los otros, que si Sánchez no sabe gestionar, que si las renovables son imprescindibles, que si vamos a sacar el progreso, que tenemos una ventaja competitiva, empezar a hablar de lo importante de la cosa de comer, que es que un servicio de primera necesidad no puede estar en manos del mercado. En manos privadas, porque si no ocurren estas cosas y volverá a ocurrir. Porque ahora con el susto pondrán algún parche, pero dentro de 3 meses, como desgraciadamente esa sociedad tiene memoria de pez, se habrá, entre comillas, olvidado y pasará algo parecido, o no parecido, pero pasará algo. ¿Por qué? Porque, repito, que esto hay que dejarlo muy claro. El sistema privado, la iniciativa privada, se rige por el beneficio. Punto. Eso es lo único que cuenta. Todo se subordina a eso. Y si tiene que quedarse en 60 millones de personas sin luz, pues se quedan 60 millones de personas sin luz. Y aquí paz y por gloria. Y ya buscaremos una cabeza de turco y le echaremos el muerto. Y ya está. Es que siempre lo mismo. Es muy simple. La gente esto cuando se lo dice se escandaliza. A ver, porque buscan conspiraciones. Pero vamos a ver, las conspiraciones suceden a la luz del día. Tiene que buscar una negra. Es tan simple como si tú vives en un sistema cuya estrella polar es el beneficio, esto te va a ocurrir. Sobre todo cuando estamos hablando de básicamente que esto es un monopolio natural. Tienes un bien del cual no puedes prescindir. Entonces hay una mínima regulación para que aquello no se salga mucho de madre, pero básicamente es una hoja de parra. Entonces, ¿qué pasa? La hoja de parra pues aguanta lo que aguanta y pasa lo que pasa. Entonces luego cuando ocurre esta cosa te enteran, pues como el artículo anterior que he citado, o como, insisto, en el podcast en el que hablamos y que explicamos todas las maravillas de la privatización. Y ahora, claro, como de eso no se puede hablar, pues se pueden hablar de otras cosas. Y así seguimos, viendo pasar los días. Bienvenido entonces ampliando el debate, donde sí que se puede hablar de lo que queramos todo el tiempo que queramos. A veces incluso invitamos a liberalistísimos y algunos tracanistas y hasta algún lunático de extrema derecha para que venga aquí a defender sus posturas si se atreve. Normalmente no terminan de atreverse y es una pena. Recordad que este programa empezó con vocación de dar voz a cualquier discurso y teníamos una silla vacía dispuesta para que el que creyera que nos equivocábamos o mentíamos viniese aquí a sentarse y refutarnos. Por desgracia, no parece muy cómoda porque no se animan mucho a utilizarla. Incluso nos acusan de querer llamar la atención y querer visitas cuando invitamos a gente, en lugar de decir, no, hombre, lo que queremos es contrastar nuestras ideas. Si en realidad no creemos que sean infalibles, creemos que las puede rebatir si se lo propone, o al menos dar diversión intentándolo. Pero ya os digo, no parece una silla muy cómoda, no terminan de animarse. Bien, señores, al hilo de lo que ha dicho Tony, yo os voy a leer un parrafito de uno de los mejores periodistas divulgativos de economía, es Greg Palast. Lo sabéis porque soy un gran aficionado igual que soy un gran aficionado a citar bolcheviques como Adam Smith, que lo hemos citado antes. Greg Palast, en un artículo que se llama el Al Capone de la electricidad, pues te cuento una de las cosas que hizo Enron. Y os voy a poner un ejemplo por si las reminiscencias os resultan vagamente familiares. En un caso, Enron vendió al Estado 500 megavatios de electricidad para recorrer una línea de 15 megavatios. Enron sabía que enviar tanta energía a través de esos cables las habría quemado en un momento. Y para evitar este apagón diseñado por Enron, el Estado se revolvió por otras fuentes de electricidad que Enron y sus amigos vendieron a gran escala.
el operador independiente del sistema de California, situó el coste para los consumidores de este juego en 6.300 millones de dólares en un periodo de 6 meses. Bajo las reglas de Rupert, cuando los servicios públicos estaban regulados, una tarifa por algunas, las salas de juego habrían sido, los jugadores de las salas de juego habrían sido arrestados. En cambio, los juegos se han institucionalizado. Por ejemplo, TXU, que es el alias corporativo de Texas Utility, ha visto aumentar sus ganancias por acción 500% en 5 años. La razón, la llamada desregularización, permite a la compañía vender electricidad a un precio basado en el alto coste del petróleo, aunque gran parte de su energía se produce a partir de carbono o uranio mucho más barato. En efecto, la desregulación se ha convertido en la despenalización de la subida de precios. Bien, esto uno de tantos. Tiene más artículos con ejemplos concretos de cómo una compañía con cierta potencia y un monopolio natural puede autosabotearse para luego ir a llorar y decir, ay, es que esto es muy caro, necesito un mantenimiento, no gano lo suficiente a pesar de la pasta que se levantan y dame más y que paguen los pringados. Porque desde esa perspectiva, en un entorno capitalista están los que ostentan el capital, que son los que organizan todo lo demás, y los que pringan, que son por los siervos de greva del antiguo feudalismo, o los que no se dan cuenta y tienen que coger y no tienen abogados para evadir impuestos y tienen que coger y apoquinar. Esto lo voy a encontrar en un montón de veces y vamos a continuar con este tipo de historias porque merece la pena estudiarlas con calma. Michelle. Sí, buenas tardes a todos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Tony en recomendar el podcast imprescindible de la entrevista que ha hecho Juan Carlos Barba en Economía Directa, Radioactividad, vamos, con Antonio Turiel, Juan Bordera y dos personas que para mí han sido un descubrimiento, obviamente para bien, que creo que son muy competentes, que son David Feria y Daniel Rueda. Recomiendo seguirlos porque a mí, vamos, solamente ese podcast, me ha enseñado muchísimo acerca de los detalles técnicos, pero aquí estamos para analizar digamos, los entresijos que nos permiten ir al núcleo del problema, ¿no? Y ese podcast analiza a 360 grados lo que ha pasado y las causas estructurales. Hay otro vídeo de YouTube que recomiendo mucho, que es la estafa de la privatización de Endesa, que analiza bastante bien cómo se ha llegado desde, digamos, la época neoliberal hasta los días, hasta hoy en día, a la privatización de una empresa fundamental que fue creada, vamos, con el Instituto Nacional de Industria. Yo tengo que decir que normalmente procuro no ver la tele, siguiendo un poco el consejo de Tony también. En estos días he hecho un poco una excepción, obviamente a raíz del apagón, y he hecho un poco un experimento porque tenía la ligera sospecha de que todo este tema iba a dar pie a una serie de tergiversaciones, medias verdades, que iban a taladrarnos la cabeza todo el rato con lo mismo, ruido de fondo con tal de escurrir el bulto y digamos, soslayar cuáles son las razones principales estructurales por las que ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Entonces, mirad lo que circulaba el mismo día del apagón. No estoy hablando de los medios clásicos de comunicación, estoy hablando de WhatsApp. Y eso corría como la pólvora. Es formato tipo una nota de prensa, hashtag apagón, hashtag agenda 2030, ya nos podemos imaginar el contenido. Luego, las primeras líneas os las voy a ahorrar porque son simplemente un recorrido cronológico de todo lo que ha pasado a partir de las 12:30, la generación, el 78% renovables y demás. Y luego el análisis sesudo de esta especie de nota de prensa que volaba prácticamente en WhatsApp. Consideraciones técnicas. Nada de ciberataques, nada de Putin, nada de agentes extranjeros. Los molinos y los paneles no han sido capaces de generar la suficiente energía en un día en el que 5 de nuestras centrales nucleares se encontraban desconectadas. Y como en este país nos hemos pegado un tiro en el pie energético gracias al wokismo globalista de las agendas climáticas, no hay centrales operativas ya que compensen las caídas de producción. ¿Cómo que no hay centrales operativas? Las centrales sí que las había. Lo que pasa es que a nivel operativo estaban en parada fría. No se mantenían a ralentí para salir al quite. Pero bueno, me imagino que para esta gente será un detalle así.
de una minucia. Y luego se termina con la política de destrucción de presas, que sabemos que eran azudes, ¿no? Centrales térmicas y nucleares nos aboca a la miseria tecnológica. El apagón de hoy ha suicidado de un plumazo el coche eléctrico, la confianza en las renovables, que efectivamente puede ser verdad, y hasta el euro digital. O sea, este es el nivel. Entonces, he hecho un poco la prueba escuchando tertulias, debates, titulares de telediarios, ¿no? Y te das cuenta de que la inmensa mayoría de los medios de comunicación, como un solo hombre, en plan formación de tortuga, Imperio Romano, está repitiendo en coro los mismos, prácticamente el mismo eslogan. Red eléctrica es culpable. ¿Y por qué red eléctrica? Porque Red Eléctrica en concreto tiene un 20% de participación de SEPI, Sociedad Española de Participaciones Industriales. A diferencia, evidentemente, de las empresas privadas a las que se les ha entregado en bandeja un oligopolio, que es un monopolio de facto porque es un monopolio natural, y porque son 4 o 5 gigantes que se reparten el 70-80% de todo el mercado de la generación, de la distribución, es decir, todo el ciclo de producción y suministro de la energía eléctrica, que es un bien esencial. Bien, pues ese es el argumento clave para que los medios de comunicación en tromba, salvo muy, muy pocas excepciones en algún canal público en horario nada, cuando no cuenta nada por la noche prácticamente, o en el programa de Cintora, ¿no? Malas Lenguas, creo que se llama, que ha tenido por lo menos el valor de invitar a Antonio Turiel. Y cuando invitas a Antonio Turiel, evidentemente tienes que plantear alguna alternativa o alguna solución estructural. Todos los demás están apuntando a Red Eléctrica porque no hay que mencionar al elefante en el cuarto. ¿Y cuál es el elefante? Pues las empresas privadas que han mantenido en parada fría, repito, las centrales de ciclo combinado e hidroeléctrica por un cálculo de conveniencia económica. Hay que escurrir el bulto hacia el organismo participado porque tiene un 20% de participación. Entonces, te entran ganas de levantar el dedo y decir, perdón, ¿y el restante 80% de las cuotas de quién es? Ah, pero la cuota mayoritaria a nivel nominal la tiene el Estado, porque tiene el 20% y los demás a nivel unitario tienen cuotas inferiores al 20%. Pero, vamos a ver, pero es que a mí esto me revuelve. Pero si ya con instituciones públicas al 100%, los poderes económicos de este país y de otros países, porque no es solamente un problema que se limita a España, sino todo Occidente en general. Si ya en condiciones de instituciones públicas al 100%, las empresas privadas que tienen intereses en no sé cómo decir, en manejar el cotarro, ¿no? Ejercen una presión brutal y al Estado consiguen doblegarlo en sus políticas. Imaginémonos en una empresa que ya es privada por el 80% y además cotiza en bolsa. Algo tendrá que ver que el regulador es participado por los regulados, ¿no? Digo yo. Entonces, lo que decía Tony, hay que entender que esto va de privatizaciones de sectores clave, de beneficiarse de toda una serie de marcos normativos, de legislaciones que puedan favorecer al capital para meter las manos en activos estratégicos y en un bien esencial. En este caso es la energía, pero ni hablar de la banca. Es decir, meter las manos en un activo estratégico para gestionarlo en régimen de oligopolio y disfrutar de un mercado cautivo. Y esto ya sabemos que empezó cuando España salió de la dictadura con el maravilloso Felipe González y el Partido Socialista Obrero Español, siguiendo por Aznar, pero bueno, del Partido Popular, digamos que no haría falta casi mencionarlo, porque la privatización es prácticamente un pilar ideológico de sus programas. Y así hasta hoy. Yo el otro día, cuando estaba viendo todo esto, me acordé de una cita presente en el libro maravilloso de Joan Garcés, que se llama Soberanos e Intervenidos, y hay una cita de Miguel Boyer, ministro de Economía del Partido Socialista Obrero Español, perdonadme si no me río a carcajadas por lo de socialista, donde la O y la E de Partido Socialista son de otanista y europeísta, que fue jactándose prácticamente de que el PSOE fuese el mayor privatizador de la historia de España, orgulloso de haber sido privatizador. Es decir, aquí yo creo que en todo este falso debate acotado, ¿no? para escurrir el bulto, estamos faltando un poco a
a la verdad en el punto estructural de la cuestión, que es la capacidad que tiene el poder económico de coaccionar, de cooptar, de infiltrar directamente, de arrodillar, en definitiva, al poder político con el fin de dirigir toda una serie de actividades que empiezan por la legislativa, por acción u omisión. Lo vemos con Red Eléctrica, que tenía todo el poder de imponer ciertas medidas de seguridad y no lo ha hecho. Será por ese 80% de participación privada, digo yo. Y eso permite al oligopolio beneficiarse de ello. Yo creo que es bastante sencillo de entender, pero claro, tenemos una serie de medios de comunicación participados por las mismas empresas y por las mismas instituciones financieras que dictan la agenda de la política para que se pueda canalizar el debate en una dirección u otra. Eso quería decir. Sí, es curioso cómo el modelo de propaganda de Hermann y Chomsky funciona en los medios cuando sacan un tema controvertido y ponen dos posturas enfrentadas, alentan muchísimo el enfrentamiento entre esas dos posturas. Pues pongamos si Pedro Sánchez es culpable o no lo es, o si las renovables son culpables y no lo es, y dejan fuera todo lo que está fuera, más allá de los límites de ese pequeño canal de entusiasmo debatiendo que han promovido. Hay por aquí, Greg Pala de nuevo, hacerle una historia de cómo Scottish Power es una empresa en la filial de Escocia de Iberdrola, para que nos entendamos. Y cómo intentó comprar plantas en Estados Unidos y cómo grupos de asociaciones de usuarios pues cogían y trataron de pararlo, y eso, ay, qué pena, impidió que la empresa se revalorizara en bolsa tanto como querían. Cuando una empresa se revaloriza en bolsa, solo le importa al público, o sea, a los accionistas, y sobre todo a los accionistas mayoritarios. Los demás ni les va ni les viene, y a los trabajadores ni les va ni les viene, a no ser que sea tan rentable que la quieran deslocalizar, que entonces ya sí que les empieza a venir, pero por el otro lado. Bien, dejo aquí los artículos por si vais viendo un patrón en todo esto, y recordad que Iberdrola fue una de esas empresas que, por amor al altruismo y al entusiasmo, en épocas de una profunda sequía en España, decidieron vaciar embalses para producir energía hidroeléctrica, porque en ese momento era muy rentable. Preguntaros hasta qué punto no merece la pena coger y pasar a un desalmado que haga algo así por la quilla. Nacho. Sí, a ver, algunas cosas que estaría bueno tomar en consideración con todo esto, ¿no? Hemos estado hablando de monopolios naturales y efectivamente la electricidad es un monopolio natural, ¿no? Estaría bueno explicar un poquito el concepto, ¿no? Cuando estamos hablando de un monopolio natural, quiere decir que por una cuestión de escala, por una cuestión de acceso, lo más eficiente es que solamente lo lleve a cabo una empresa. Y de hecho, cuando estamos en presencia de un monopolio natural, las mismas dinámicas del mercado, lo que se le llama el efecto red, es lo que va echando a los competidores hasta que queda una única empresa liderando, ¿no? Pongo el caso de China, concretamente, donde los monopolios naturales solamente pueden estar en manos de empresas del Estado y no pueden ni siquiera tener algún tipo de participación, aunque sea minoritaria, de capital privado. Eso es completamente público, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, en referencia a todo esto, en España tenemos un problema por duplicidades que hay con nuestra red eléctrica, ¿no? O sea, hay ciertos costes que puede ser el peaje de acceso, ciertas subvenciones de carácter histórico, o puede ser el déficit de tarifa, y hay otras compensaciones adicionales que es por cierre de nucleares, cierre de minas de carbón, cierre de carbón licuado. Y algunos de estos costes ya se mantienen, están siendo compensadas las empresas y ahora mismo
hay muchos casos donde no hay una justificación técnica y no hay una justificación económica para poder hacer eso. O sea, realmente se está compensando a estas empresas porque sí. También hay duplicidades en las redes. De hecho, hay algunas infraestructuras que están subutilizadas, que de hecho se montaron en su momento para cumplir ciertos planes de inversión que estaban pactados, llevarte la subvención y ahí quedaron. Y hay en algunos casos donde falta cierta infraestructura. Más concretamente, con el tema de renovables, debería haber algún tipo de inercia forzada, debería haber baterías para evitar en caso de alguna caída de producción. Y a su vez, tenemos un problema tremendo por cómo funciona la propia subasta. Quiero decir, la subasta inicialmente estaba pensada para incentivar que se redujeran costes en ciertas energías, ¿no? Porque ¿cuál era la gracia? Tú podés ofertar a la subasta energética y la que marca el precio es la energía más cara que entra en ese momento. Cabe mencionar que cuando salió adelante esta ley, fue un proyecto que vino de Europa. Cuando esta ley se aplica, los costes que había energéticos entre los diferentes métodos de producción eran más o menos similares. Ahora se está dando una disparidad tremenda, sobre todo con energías renovables y con otras energías que son carísimas y que ahora mismo cuando estás ofertando a la baja para poder entrar en la subasta, se puede dar el caso que todo el mundo oferta a la baja, se cubre toda la necesidad en esa hora, en ese momento, y ya no entran energías más caras. Y poner alguna energía de backup en caso de que tengas alguna caída te sale muy caro, entonces dejo que el sistema caiga, que es un poco la situación que ocurrió, ¿no? Concretamente hay un tema que me preocupa muchísimo y es la cantidad de mentiras que se han dicho, más concretamente sobre la energía nuclear. Que estaría bueno empezar a analizarlas, ¿no? Por un lado, actualmente no está claro si se va a apostar por alargar la vida útil de las nucleares. Entre otras cosas, porque esto es algo que no le interesa, o al menos no le llama la atención a las grandes eléctricas, por una cuestión de coste de oportunidad, ¿no? A ver, para que les suene el término coste de oportunidad, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo 1 hora de tiempo libre. O sea, por temas de responsabilidades, trabajo, movidas, tal, tengo 1 hora de tiempo libre. Entonces, en esa hora puedo decir, bueno, me pongo a mirar una serie, sigo leyendo el libro con el que estaba, me pongo a grabar este podcast. No sé, el chiste es que ese tiempo que yo decida dedicar, o a eso que yo le decida dedicar ese tiempo, quiere decir que hay un montón de cosas que no estoy haciendo, que las estoy sacrificando. Ese es el coste de oportunidad. Más concretamente sobre el tema de las nucleares. Como digo, las grandes eléctricas no están muy por la labor de alargar la vida útil de las nucleares porque en un principio el Estado no lo financia, no hay interés de que se pueda financiar por parte del Estado y por otra parte, las eléctricas, si el Estado no pone el dinero, pues ellos no lo van a poner. Como digo, por un tema de coste de oportunidad. Se están diciendo un montón de mentiras diciendo, bueno, que el Estado no está apoyando la energía nuclear porque fíjate lo cara que está la energía nuclear por temas de impuestos. Aún así, quitándole todos los impuestos, se calcula que más o menos el coste operativo de una nuclear sería entre 35 y 40 euros. Quitando todos los impuestos y quitando todo lo que tienes que pagar por concepto de regulaciones. Vamos a decir que una de las cosas que más paga de las nucleares es la gestión de los residuos. Respecto a la gestión de los residuos, cabe señalar, aquí en España la gestión de residuos actualmente es gestión temporal. Como tal, hay una serie de cementerios nucleares, pero es algo temporal. La gestión de residuos permanentes es algo que está coleando, que no se ha llegado a hacer. Calculada que en Alemania solamente el coste, solamente de prospección, fueron 950 millones de euros. Solo de prospección, solamente de buscar un sitio donde meterlo.
y se calcula que el coste final de hacer el agujerito para poder meter eso y que esté de forma segura, poner una tapa y olvidarse, serían unos 25.000 millones de euros. Calculan que amortizarían toda la inversión de aquí al 2080. Más o menos. O sea, a grosso modo. Es las cifras que están dando ahora mismo. Que tipos como operador nuclear, de estos personajes que pularon por ahí, que está diciendo o que el Estado no está apoyando la nuclear, no, viejo, hay una cuestión de costo de oportunidad por parte de las grandes empresas que no están interesadas en invertir, y si el Estado no invierte y invierte muchísimo dinero, los privados no lo van a hacer. Eso vamos a tenerlo claro. Pongo algunos ejemplos, ¿no? Tenemos Franville, en Francia, un reactor que se empezó a construir en el 2007. Lleva más de 10 años de retraso. Todavía no está terminado. El coste inicial eran 3.300 millones de euros y ahora mismo lleva más de 12.000. Todavía no está terminado. Está el caso de Olkiluoto en Finlandia. Se empezó a construir en el 2005, se terminó de construir en el 2023. El coste inicial también era unos 3.000 millones de euros. Al final terminó costando unos 11.000 y hubo 18 años de retraso. Tomemos en cuenta que también estamos hablando de capital público en estos dos casos. Y a su vez se han gastado al final 11.000 millones, costó 18 años en total entre todo el tiempo que costó de construir para sacar 1.6 gigavatios. Tomemos en cuenta que España, a su vez, por una cuestión climática, por una cuestión de ubicación, tiene una cantidad de horas solar tremenda en comparación a otros países europeos, y evidentemente la ventaja comparativa con la cantidad de eso que tenés, ¿qué es lo que te va a rentar? Pues poner solar, y eso es lo que les interesa a las grandes eléctricas, porque sale más barato, porque pueden tener mayores beneficios, y a su vez el tiempo en el que empiezan a rentabilizar la inversión es prácticamente inmediato. Otro caso, tenemos el de Hinkley Point. Hinkley Point, lo gracioso de esto es que fue una financiación, en principio, es financiación privada. ¿Qué es lo que sucede? En caso de que las cosas no salgan bien, hay un rescate que va a ser público. De estas cosas raras, ¿no? Es decir, si te forrás tú, pero si sale mal lo pago yo. De estas cosas chulas que tiene el neoliberalismo, pero bueno, se empezó a construir en el 2016. Se estima, si no hay más retrasos, que se va a terminar en el 2027. Y ya llevan más de 25.000 millones de euros invertidos. Ya, quiero decir, ve a decirle a cualquiera de los titulares de las nucleares que están con la duda de alargar la vida útil de las nucleares que tenemos aquí, gástate, no sé, 12.000, 15.000 millones de euros para producir 1.6 gigavatios. Y lo vas a ver de aquí a 20 años, a 30 años, igual. Y de repente en 40 años lo amortizás. Por aquí. O sea, te van a mandar a pedalear. Es lógico. Entonces, lo triste de todo esto, en ningún momento se pone encima de la mesa las necesidades que hay de convertirlo en un monopolio público. Y no es una cuestión de convertirlo en un monopolio porque creemos en lo público. No, yo personalmente no creo en lo público. No creo. Lo que sí creo y en lo que sí confío y lo que dicen los datos y lo que dice la realidad observable es que un monopolio natural funciona mejor en la medida que hay una empresa pública gestionándolo. Punto. Esa es la realidad, esa es la evidencia. Y a su vez sabemos que un monopolio natural, por una cuestión de escala y por una cuestión de operabilidad, lo tiene que gestionar una sola empresa porque es lo más eficiente. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de cálculo.
Entonces, que nos estemos arrancando las vestiduras, que nucleares sí, nucleares no, renovables sí, renovables no, al final estamos distrayendo. La cuestión es que tenemos un montón de sobrecostes en la energía que no tendríamos por qué estar pagando. Se está pagando un déficit tarifario del cual hay serias dudas. La última vez que se hizo una auditoría de costes energéticos fue el 2001. No se sabe realmente cuánto cuesta hacer energía, no se sabe. Hay estimaciones varias, pero realmente se ha hecho un estudio para saber cuánto cuesta. No, el último, ya digo, es de hace más de 20 años. O sea, dentro de poco va a tener 25 años ese estudio. ¿Cuánto cuesta producir energía? Se estima, no se sabe. A su vez, una serie de sobrecostes y pagos por motivos históricos. ¿Qué mierda me estás contando? O sea, ¿y todo esto para qué? Para mantener toda esta pantomima de que tenemos un sistema que tiene una libre competencia cuando no es verdad. A la hora de la verdad, si tú te pones a analizar el mercado energético en España se comporta como un monopsonio. ¿Qué quiero decir? Donde tenés muchos ofertantes y un único comprador, que ese comprador es Red Eléctrica, que ese es el proceso de subasta. Va entrando la energía, Red Eléctrica compra para cubrir toda la demanda que tiene estimada y a partir de ahí después pasa a las comercializadoras y se da el caso bastante gracioso que en el interín el mismo que te está ofertando es el mismo que después compra para vender. O sea, en realidad es una competencia artificial, no tiene ningún sentido. Si eso lo gestionara Red Eléctrica y Red Eléctrica te cobrara la factura, saldría mucho más barato. Sin hablar de los problemas que hay de costes energéticos para empresas. O sea, que eso es un melón que parece que a nadie le interesa. De hecho, la cantidad de empresas que han tenido que cerrar la cortina por temas de costes energéticos. Eso es algo que no se habla. No se habla. Y en todo ese escenario, al final tenemos un mercado que no funciona, con una competencia artificial que no tiene ningún sentido, no sabemos cuánto cuesta generar la energía, cuando lo más eficiente sería una única empresa. ¿Y cómo se escudan con todo esto? Pues a base de poner a políticos en nómina y hacer un montón de manejos turbios que son cuanto menos cuestionables. Quiero decir, cuando el Partido Socialista vende Nagas, vendieron el 90% de Nagas y Iberdrola. ¿Quién contrata a Felipe González? Iberdrola. Aznar vende Endesa. ¿Quién contrata a Aznar? Endesa. No sé, huele un poco mal. Y a su vez, como digo, es de todos los lobbies es el que tiene más políticos en nómina. De hecho, estaba viendo el otro día un artículo, creo que era del Salto Diario, sí, el Salto Diario, con la lista de todos los políticos que están en nómina que pertenecen a este lobby. Y si hay alguna duda, si el lobby de la banca nos llama la atención, el lobby de las eléctricas probablemente sea el doble de poderoso. Y realmente puede poner y quitar gobiernos. Y evidentemente ese poder hay que arrancarlo de una manera u otra, por lo civil o criminal, pero hay que quitarles ese poder.